Muy buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy me es grato presentar al doctor Godofredo Talavera Chávez, gastroenterólogo pediatra, con muchos años de experiencia en la labor asistencial del servicio de gastroenterología en nuestra institución. Él tratará un tema muy importante y frecuente, tratamiento de parasitosis en niños. Queda con ustedes el doctor Talavera. Puede empezar, doctor. Gracias. En realidad la enteroparasitosis es un tema muy común en la edad pediátrica y en la población en general. La enteroparasitosis es un indicador del estado sanitario ambiental. Esto se está hablando pues, de las condiciones de agua, desagüe, saneamiento, tratamiento del agua, de residual, ya que la gran mayoría de los parásitos, como vamos a ver, se van a transmitir por aguas o alimentos contaminados. Viene a ser un problema de salud pública, sobre todo en los países subdesarrollados, donde existe pues múltiples parasitosis en la misma persona, gran cantidad, o sea, una infestación, y llevando pues al compromiso del estado nutricional, y dicho sea de paso, también hay parásitos que van a darse solamente en pacientes con inmunidad disminuida, como es el caso de los desnutridos, y algunas enfermedades como neoplasias o cáncer, HIV. Está entre las 10 primeras causas de muerte. En el Perú, 1 de cada 3 habitantes va a tener parásitos. Y como ya mencioné, afecta el estado nutricional, el desarrollo tanto físico como intelectual. Están consideradas como una de las principales enfermedades de los países pobres. El 40% de la población mundial no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos, es decir, agua, desagüe, ¿no? 1.000 millones de personas no poseen agua potable, y en el país esto representa más o menos un 15% de la población mundial, y en el país incluso estamos en un porcentaje cercano al 30%. Y si tenemos en cuenta que mucho de las agua potable, entre comillas, nosotros hacemos los análisis respectivos, y en muchos sitios que no en teoría recibimos agua potable, estamos recibiendo agua contaminada, ¿no? Como ya se mencionó, no solamente afecta a niños, pero son los más perjudicados, también hay parásitos en adultos. Y los parasitosis es una enfermedad en íntima relación con la pobreza, ¿no? Es la causa mayor de muerte y mortalidad a nivel mundial, favorecida por la migración de personas en países en desarrollo. Esto quiere decir, bueno, cuando yo era estudiante, hace ya muchos años, en la década del 80, uno ya era típico, ¿no? Había parásitos que venían pues de la selva, ¿no? Los ácaris, ¿no? Y era bien difícil ver en la costa las suncinarias. Sin embargo, ahora vemos pues que los parásitos ya no interesa mucho la procedencia, ¿no? De la costa lo más común eran los oxiuros, la yardia. Sin embargo, ahora vemos que hay una mezcla por los viajes de personas, no solamente dentro del país, sino en algunos países que ya habían controlado alguna parasitosis, se siguen produciendo por la migración. Hay mayor facilidad para viajar, y también mencionar pues, los pacientes con HIV, inmunoterapia o enfermedades neoplásicas que disminuyen la defensa, y también estos pacientes se ven más afectados por los parásitos, sobre todo los oportunistas. La definición, la enteroparasitosis es una enfermedad producida por parásitos que viven en el intestino, son eliminados por las heces. Los factores de riesgo son nivel socioeconómico bajo, condiciones sanitarias deficientes. Ahora se usa mucho las guarderías. Antiguamente pues los que trabajaban básicamente eran los varones, ahora sabemos, o los papás, los padres, ahora sabemos que tanto madres como padres tienen que trabajar, y eso ha hecho que se haga mucho más
pacientes en guarderías, ¿no? Niños en guarderías, y ahí es mucho más fácil que se contagien, sobre todo los niños pequeños. Contacto con animales, malos hábitos alimentarios, no se come pues de ambulante, cremas, no se guarda como se debe algunos alimentos, y eso permite pues que haya contagio por fomites. Viajes, ¿no? Como ya se había mencionado, la facilidad para viajar. Es producto de muchas causas y factores, pero los principales son, pues, como en toda enfermedad, los ambientales, hospederos y el agente causal. Dentro de los factores del ambiente, es un factor importante y puede ser determinante en la infección. Cuando hablamos de ambiente, tomamos en cuenta el suelo y principalmente el agua, ya que esta va a ser el vehículo de muchos de los parásitos, sobre todo cuando están contaminados. Condiciones geográficas, climáticas, socioeconómicas, como la más importante. El factor del parásito va a depender de la invasividad, ¿no? Hay parásitos que con muy poco número ya van a producir enfermedad, la adherencia y el número de patógenos, ¿no? Acá es importante mencionar, por ejemplo, que la Giardia, que es uno de los más comunes, a veces con 10, ¿no? Quistes o trofozoitos que uno ingiera, ya puede desarrollarse la enfermedad, ¿no? Es importante también mencionar que para que produzcan enfermedad, los parásitos necesitan replicarse o ser ingeridos en un cierto número. Como siempre, la edad dentro de los factores del huésped, los niños menores y los adultos muy mayores van a ser más afectados, ¿no? Y mencionar también la alteración del sistema inmunitario, como nosotros sabemos, hay pues el déficit no congénito, puede ser adquirida, ¿no? Ya sea por infección y producida por los medicamentos, ¿no? Sobre todo para los antineoplásicos. ¿Qué debemos saber? Reconocer quién tiene parásitos, cómo se contagia, cuál es la medida para evitarla y cuál es el tratamiento. Dentro del cuadro clínico, muchos de los síntomas o signos se van a ver que se presentan para diferentes parásitos, pero hay algunos que son específicos, ¿no? Cansancio, palidez, diarrea. El prurito anal, el bruxismo propiamente es propio de los oxiuros, apetito disminuido, dolor abdominal, meteorismo, flatulencia, náusea, vómitos, sobre todo son propios de los protozoarios como la Giardia, ¿no? Síntomas respiratorios, los que migran por vía respiratoria. Obstrucción intestinal es básicamente los ascaris, colangitis, pancreatitis, también los ascaris, anemia, hipoproteinemia, ofagia o comer tierra. Y muchos de los pacientes nos traen, pues, sobre todo los oxiuros y los ascaris, y nos traen para mostrarnos el parásito. Por eso nosotros tenemos que tener una idea cómo es la forma del parásito, qué tamaño es, para poder decirle al paciente qué parásito está presentando, qué parásito es. Y todo lo anterior hace, pues, la falta de apetito, las náuseas, ¿no? El consumo de hemoglobina, la anemia, que el paciente vaya a una malnutrición. El diagnóstico básicamente se hace en exámenes de heces. Se requiere hacer a veces, cuando uno sospecha, no solamente los exámenes seriados que se piden 3, sino repetir otros 3 y muchas veces otros 3, ¿no? Ahora, hay estudios inmunológicos, sobre todo para los trofosaitos, examen macroscópico del parásito cuando lo elimina. El líquido duodenal se usaba antes, aspiración del líquido duodenal cuando se sospechaba de Giardia. Y en la biopsia, no, nosotros también lo hacemos, pues muchas veces los parasitológicos nos salen negativos, sin embargo le tomamos biopsia de duodeno y nos va a salir pues Giardia principalmente, pero también otros parásitos, hemos encontrado estrongiloides y otros parásitos.
Se debe realizar por lo menos 3 muestras. La recomendación es procesar inmediatamente, ¿no? Sobre todo, pues, estrongiloides, sus larvas son muy sensibles y se pueden degradar por la presencia de bacterias, ¿no? Hacer diagnóstico macroscópico y micro. Hay diferentes técnicas, ¿no? Directo, técnica Faust, Barman, técnica de sedimentación rápida, Graham, ¿no? Cato de refracción, agrada mólico-usinarias, se hace cultivos para los protozoarios y estudios inmunológicos también para los protozoarios. ¿Cómo se contagia? Es por malos hábitos higiénicos, ahí incluye pues no cubrir los alimentos, comer en ambulantes, en comidas pueden estar contaminadas, tomar, incluso nosotros hemos acá en nuestro país, porque todo se falsifica, a veces venden aguas minerales en teoría, embotelladas, pero que son aguas que no, que las personas estafan y son aguas que ya vienen contaminadas. Mano-boca es básicamente los oxiuros en alimentos, agua y autoinfección también se da en estrongiloides y oxiuros. ¿Cómo se evita? Lavado de manos permanente, ya ahora con el COVID hemos recordado, ya antiguamente fue con el cólera, y eso pues debe resultar en mejoría de los parásitos. Tomar agua hervida, ¿no? Es mejor agua hervida, que uno esté seguro, y esta agua va a estar exenta de parásitos. Usar calzado, ¿no? Las usinarias sobre todo, proteger los alimentos, ¿no? Cubrir con mosquiteros, y en los casos donde no hay desagüe, ¿no? Construir letrinas. Parásitos patógenos, acá también es importante, son los principales: trichura, ascaris mucinarias, estrongiloides, giardia, diantomea frágiles, entomea histolítico, oxiuro, ranantidiasis, inmunolitiasis y tenias. Los oportunistas se van a presentar en pacientes con inmunidad disminuida, HIV, sobre todo pacientes con inmunosupresión por tratamiento de cáncer, desnutridos severos. Acá tenemos los Cryptosporidium, Ciclospora y Isospora. Y el blastocistis, que ha ido migrando. Antiguamente se decía que para que no era patógeno, después que se requería un número mínimo de quistes, ¿no? Mínimo 5 por campo, por aumento de 40 en el microscopio. Sin embargo, ahora ya es, si el paciente tiene síntomas, si nosotros le encontramos blastocitis, debemos tratar, no interesando ya el número mínimo de 5 que en algún momento se usó. Y también es importante porque muchas veces vemos pacientes que tienen el resultado de parásitos: endolimanina, entomema dispar, Harmani, Mocovita, gingival, E. coli, Iodameda bucnil, Chilomasta nesnili, Enteromonas hominis, Retozomonas intestinales, y reciben tratamiento, ¿no? Estos parásitos no son patógenos, por lo tanto no se debe dar tratamiento. Modalidad de contagio ¿no? Por fecalismo, tenemos oporeses, entomema, giardia, balantidium, ascaris, trichura. Ingesta de carne, cisticerco y las tenias, ¿no? Tenia saginata, solium, del cerdo, de la vaca, del pescado, el Bifidobotrum latum. Ano, mano, boca es exclusivo de enteromedios, y por piel tenemos los ancilostomas, ¿no? Las Necátor americano y estringón. Ancilostoma duodenal y Necátor son conocidos como las uncinarias, ¿no? La giardia es el más común de parásitos. Algunos pacientes pues van de los asintomáticos hasta el cuadro clásico de una giardiasis que da pues mala absorción, heces grasosas, ¿no? Ya que por la gran cantidad de quistes, trofosoditos, van a cubrir las vellosidades, sobre todo del intestino superior, duodeno y yeyuno, produciendo borramiento de vellosidades, ¿no?
secundariamente dan intolerancia o mala absorción de lactosa, grasa, y ya que no migra, es un parásito que recubre la mucosa, la eosinofilia es muy baja o no presenta eosinofilia. Es una enfermedad mundial, es más frecuente en niños. La transmisión fecal oral puede ser en raros casos, sobre todo en niños menores, en guarderías, de persona a persona. Forma infectante, el quiste de Giardia, los pacientes se infectan luego de ingerir 10 a 100 quistes. Los quistes son muy infectantes y viables por largos periodos en suelos y agua, ¿no? Examen directo para hacer el diagnóstico, aspirado duodenal, acá se puede usar antígenos, la biopsia intestinal, ¿no? Para hacer diagnóstico de Giardia. Ahí tenemos algunas fotos, ¿no? El blastocitis descubierto en 1912, existen 6 tipos: vacuolar, granular, ameboide, quística, vacuolar y multivacuolar. Transmisión fecal oral, da diarrea, meteorismo, flatulencia, dolor abdominal, hiporexia, rash, hepatoesplenomegalia. Acá tenemos algunas fotos. Las formas de hacer es un protozoario anaeróbico, se encuentra 15% en las heces de las personas, alta prevalencia, ¿no? Ahora ha pasado a ser uno de los principales parásitos, ¿no? Muy cercano a la Giardia y a los oxiuros en nuestro medio, que son los más frecuentes. De Entamoeba fragilis se descubrió en 1909, se descubrió en 1909, produce diarrea, dolor, meteorismo, hiporexia, infecta ciego, colon ascendente. Se ve eosinofilia en 50%, transmisión fecal oral, ¿no? También se relaciona que los patos o los oxiuros podrían llevar los quistes y darse la contaminación. Entamoeba histolítica es la única entamoeba patógena, da quistes y trofosoditos, es invasiva, pudiendo llegar al hígado. Cuadro clínico: colitis, dolor abdominal, anorexia, fiebre, hepatalgia, complicaciones, megacolon tóxico o perforación, ¿no? Acá es importante también mencionar pues que puede dar abscesos hepáticos. Tiene distribución mundial, 10% de la población está parasitada, ¿no? Ya mencioné que es la única patógena, la dispar es no patógena, pero más frecuente, y las otras amebas que no son patógenas. El hombre parasitado es el reservorio, la forma infectante es el quiste tetranucleado, y es la forma de transmisión e ingesta de quistes persona a persona. Diagnóstico también: examen microscopio en fresco, biopsia con ácido colorada, con ácido periódico de Schitt. También se puede hacer ELISA, PCR, y serología da mayor rendimiento y se usa cuando hay absceso hepático, ¿no? Acá tenemos una entamoeba con eritrocitos. Balantidium coli es un protozoario ciliado que invade el colon, los cerdos son su reservorio y su cuadro característico es una disentería, ¿no? Igual el diagnóstico se va a hacer en coproparasitología. Los Cryptosporidium, causa frecuente de diarrea, se va a producir contagio con animales, en guardería, trabajadores de hospitales, inmunosuprimidos. El Cryptosporidium va a vivir tanto en intestino delgado como grueso. El cuadro clínico es diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso, ¿no? En un huésped normal se va a autolimitar y va a desaparecer máximo en 3 días, pero en el inmunosuprimido va a permanecer, por lo tanto hay que dar tratamiento. Diagnósticos: acá se requiere tinciones especiales y en el ELISA o en la biopsia para hacer diagnóstico. Lo parasitológico: se va a detectar o quistes, ¿no? Con el método de Kim-Yo modificado, en biopsias inmunológicas, tanto en la inmunofluorescencia indirecta, ELISA, biología molecular, PCR.
Cyclospora cayotenensis se descubrió en 1977, va a dar también diarrea, náuseas, dolor, cansancio, baja de peso, fiebre. Acá se cree que los reservorios también podrían ser los pollos, patos, perros, y está asociada frecuentemente más, a pacientes con HIV. Los cocidios de ciclosporas son más grandes que el Cristoporidium. También se hace extinción ácido resistente y los pacientes con HIV van a tener una enfermedad prolongada. La Isospora belli es un protozoario que causa diarrea del viajero. Hay excreción de pocos quistes, por lo tanto su diagnóstico muchas veces no se hace en el parasitológico, sino se requiere de biopsia intestinal. Los oquistes tienen una pared lisa, no móviles. Un oquiste maduro da 2 esporoquistes. Examen de heces o quistes, capta el colorante de uramina o de rodamina, visualización con microscopía fluorescente. Ya pasando a los nemátodos, tenemos el Ascaris lumbricoides, que es el más grande y mayor infestación mundial. Este parásito va a migrar hacia los pulmones, dando lo que conocemos con síndrome de Loff. También es el que ya, como les había mencionado, puede producir obstrucción intestinal. Hay pacientes pues, que al tener un número importante, son gusanos que pueden llegar a medir 25 a 40 centímetros los adultos, y se enrollan produciendo obstrucción intestinal. Y en el caso de la vía biliar, entra por la papila de Vater y se va a alojar en el colédoco o en el conducto hepático, tanto derecho o izquierdo, y produce una obstrucción de la vía. Como tiene el ciclo de Luffer, ¿no? O el síndrome de Luffer, da una eosinofilia importante cuando migran las larvas. Tiene distribución mundial, es más frecuente en áreas tropicales, es más alta cuando hay malas condiciones socioeconómicas, cuando se hace empleo de heces humanas como fertilizantes y, bueno, hay, la persona ingieren tierra, ¿no? La tasa más alta es en preescolares, escolares, la forma infectante es el huevo fértil, vía de transmisión también puede dar mano-boca, ingesta de fruta, vegetales crudos. Los huevos son viables a 5 o 10 grados hasta 10 años, ¿no? Por eso es importante, pues muchas veces, siempre estar pendiente, cuidándose de no infectarse no solo por parásitos. Los gusanos adultos pueden medir hasta 40 centímetros. Acá es importante, la hembra va a depositar 200.000 huevos diarios. Los huevos fértiles son ovalados, tienen un recubrimiento mamelonado grueso. Miden entre 40 a 70 micras de longitud y 35 a 40 de grosor. Después de ser expulsados en las heces, los huevos van a madurar y se hacen infecciosos 5 a 10 días después, en condiciones ambientales que lo permitan, ¿no? Una vez ingeridos los huevos, se rompen en el intestino delgado, eso se conoce como larva migrans. Estas larvas penetran la mucosa del intestino, migran hacia los pulmones, eso se conoce como larva rhabditoide. Los parásitos causan ascariasis pulmonar al entrar a los alvéolos, migran por los bronquios y la tráquea y nuevamente son deglutidos y retornan a los intestinos, dando lugar a los adultos. Las hembras ponen huevos, ya les mencioné, 200.000 por día y 8 a 10 semanas, ¿no? Es una cantidad muy alta de huevos y por eso es difícil a veces pues, eliminar los parásitos, porque estos se reproducen en forma permanente. Diagnóstico parasitológico, expulsión del parásito, y como ya les había mencionado, la larva migrans se puede hallar en el esputo, ya que procede de los pulmones, ¿no? Acá tenemos gran cantidad de Ascaris. Las uncinarias tenemos el Necator americano y la Xylostoma duodenal. Estos entran por la piel, van a producir anemia, ya que se alimentan de hemoglobina, dolor abdominal, hiporexia, pica, edema,
eosinofilia, también tiene el ciclo de Lofer, leucocitosis, pérdida de sangre. El ciclostoma puede consumir 0,5 mililitros por parásito, ¿no? Entonces da una gran pérdida si hay una gran infestación. La trichura es un nemato tricocéfalo, no tiene fase de migración hística, se ubican en colon, no transmisión de persona a persona, dan infecciones leves, asintomáticas y las severas conocidas como síndrome trichuras, que es un cuadro severo donde el paciente muchas veces hace prolazo rectal, produciendo pues heces disintéricas, ¿no? Este parásito no se alimenta de sangre, sin embargo, produce molicinas donde se adhiere en la mucosa del intestino y esta va a sangrar. Y la pérdida de sangre se ha calculado en 0,05 mililitros por parásito, pero esto puede dar, sobre todo cuando se da el síndrome de trichuras, una gran infestación. En alguna oportunidad nosotros llegamos a contar hasta más de 3.000 parásitos en una colonoscopia. Agente etiológico es la trichura, trichura, gusano redondo en forma de látigo, mide hasta 5 centímetros de longitud. La infección se produce por ingerir larvas en el huevo. La hembra adulta pone huevos 1 a 3 meses y produce entre 5.000 a 20.000 huevos día. Después de ser excretado con las heces, se produce el desarrollo embriónico unas 2 a 4 semanas en condiciones óptimas de temperatura y suelo. Tiene distribución mundial, es frecuente pues, en zonas pobres, afecta más a niños de 5 a 15 años, el huésped principal es humano, la forma infectando huevo embrionado. Vía de transmisión, ingesta de huevos embrionados por contaminación directa de agua, manos, alimentos, fruta, vegetales crudos, fertilizados con heces humanos. Transmisión indirecta, moscas, hábitat ciego y colon ascendente, ¿no? Pero en el caso de cuando se produce el síndrome de trichura, se encuentra pues en todo el colon, no solamente en ciego y colon ascendente. El cuadro clínico es dolor inespecífico, anemia, ¿no? Como hemos mencionado, 0,05 por cada gusano por día. Disentería crónica, prolazo rectal, retraso en el crecimiento, insuficiencia tanto del desarrollo neuronal como físico. No hay eosinofilia porque no hay migración. Diagnóstico en coproparasitológico y colonoscopía, esa es la forma como se ven las trichuras en una colonoscopia. Esos son los gusanos, ¿no? Que tenemos la cabeza mucho más delgadita y la parte más gruesa es la cola. Los estrongiloides es un nematodo con capacidad de replicarse, infección por larvas filiformes, migración vía hemática a pulmones y de ahí a faringe, luego estómago y ahí a los intestinos, la eosinofilia por la migración. Puede ser asintomático, pero potencialmente mortal en inmunosuprimidos donde ocurre la autoinfestación, ¿no? Diagnóstico, observación de larvas, método de Barman, y estas son las que debemos hacer en forma inmediata para que no sean destruidas por las bacterias de las heces. Los oxiuros, prurito anal, vulvovaginitis, hitos en las mujeres, diagnóstico en test de Graham, como sabemos, pues es una lámina que se pega un cinta-scotch. Y acá el error común, y lo estoy resaltando, es tratar y no repetir el tratamiento en 2 semanas, ya que la pared de los huevos son impenetrables a los antiparasitarios y los huevos demoran 10 días en erosionar, entonces por eso es que se recomienda un tratamiento después de 2 semanas. Es prevalente en regiones con climas templados. Antiguamente, pues como les había mencionado, era típico que la parasitosis principal de la costa, en niños de 5 a 14 años, los huevos se desarrollan en 6 horas y son viables hasta 20 días. Es común en áreas donde viven niños, juegan y duermen muy juntos. Huevos, la forma infectante son los huevos de Enterovirus, Enterovirus vermiculares, vía de transmisión, ingesta de huevos, transportar en las uñas, ropas, polvo doméstico, ¿no?
Las larvas maduran para dar lugar a gusanos adultos 36 a 53 días después. Prurito anal, escozor nasal a predominio nocturno, irritabilidad, trastorno de la conducta, niños nerviosos. La pared del oxiuro tiene una neurotoxina que dan pues el prurito, el bruxismo, la irritabilidad, la falta de sueño, ¿no? Vulvovaginitis en las niñas, dolor abdominal, náuseas y bruxismo. Estos son los oxiuros adultos que miden cerca de 1 centímetro. Las tenias existen de cerdo, ¿no? Da la teniasis y cisticercosis. Se visualizan en las heces, ¿no? Proglótides, a veces el paciente elimina trozos de parásito, que son las proglótides, y también se ubican en los parásitos. La saginata, que es la tenia del vacuno, puede vivir más de 30 años, igualito se visualiza fracciones de parásitos, que son las proglótides, y en el examen parasitológico lo vemos. La iminelepinana también da anorexia, diarrea, dolor abdominal, diagnóstico huevos en heces, la tenia pequeñita. A pesar de ser pequeña, el tratamiento es más difícil. ¿Cómo hacemos selección del antiparasitario? Debemos haber hecho primero un buen diagnóstico clínico parasitológico, ¿no? En el 2023 pues ya no está permitido, salvo en casos muy excepcionales, hacer desparasitación a ciegas, ¿no? Tenemos que repetir los análisis que nosotros sospechamos, hacemos 3 y si sale negativo podemos repetir 3 hasta 3 más, o sea hasta 9. Elegir los fármacos que han demostrado ser eficaces en el parasitismo diagnosticado. Entre los seleccionados, elegir el apropiado para la situación clínica y si existe alguna condición médica adicional, niños pequeños o embarazadas, por ejemplo. Elegir presentación y vía de administración más adecuada, considerar el aspecto económico de tratamiento entre igual eficacia, considerar posibilidad de dosis única o corta duración, y tratamiento familiar, que es el caso de los oxiuros, ¿no? Siempre que encontremos, y yardia cuando haya en la casa 3 o más miembros, o en una guardería 3 o más niños infectados. No perder contacto con el tratado por posibilidad de efectos secundarios, informar sobre los mecanismos de infección y cómo evitar reinfecciones. Hacer controles adecuados. Acá tenemos, por ejemplo, la ascariasis se trata con piperacina, 75 miligramos por día por 3 días. Y por la piperacina produce una parálisis flácida y el parásito no migra, ¿no? El albendazol, mebendazol, flubendazol son muy efectivos, pero producen una parálisis en el que el parásito migra, se enrolla y entonces eso puede hacer que se produzcan las complicaciones de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces la piperacina es de primera línea porque produce una parálisis flácida a diferencia del resto que también son efectivos, ¿no? Alternativas, levamisol y ivermectina. Los oxiuros, el más barato y que se puede dar a gestantes, a niños pequeños, es el formato de Pirantel, dosis única, y todo lo demás también son muy efectivos, 100% el mebendazol, flubendazol, es el parásito que es más sensible, ¿no? Casi todos los tratamientos son cercanos, sobre todo los 4 de arriba, al 100%. Y hay otros que son mucho menos efectivos, ¿no? Y como ya les había mencionado, se debe repetir pues a las 2 semanas una dosis adicional. La trichuris, el mebendazol, flubendazol, albendazol, los 2 primeros por 3 días, el albendazol dosis única, ¿no? Y alternativas, formato de Pirantel, levamisol, tiabendazol y nitazoxanida, que lamentablemente pues gracias a la gran propaganda que hacen, muchos lo usan como primera alternativa en muchos de los parásitos cuando no está indicado. No vamos a encontrar ninguna que sea de primera indicación la nitazoxanida, ¿no? Funcionarias,
mebendazol, flubendazol igualito, 3 días, y el albendazol una dosis única. Alternativas, pomato de pirantel, levamisol, nitazoxanida. Estrongiloides, tiabendazol, que lamentablemente ya no viene, se puede conseguir en algunas congregaciones religiosas. Sin embargo, ya tenemos pues, la ivermectina, que también es bastante efectiva, ¿no? Y si los estrongiloides siguen siendo positivos, ¿no? Se da 2 días, se hace análisis, si seguimos encontrando huevos o larvas, se repite el ciclo y máximo se ha visto que con 3 ciclos se elimina el estrongiloide. Alternativa al bendazol, ¿no? El tiabendazol se da 3 días y se hace controles si tenemos presencia de larvas, sobre todo en infecciones diseminadas o autoinfecciones, se puede prolongar hasta 5 o 7 días. Las tenias, la solium, la saginata, diflubotrium pacífico, se da niclosamida 40 miligramos, ¿no? El praziquantel 10 miligramos por dosis únicas, y como tercera opción nitazoxanida. En neurocircosis, albendazol, praziquantel, ¿no? Ya como sabemos son tratamientos mucho más prolongados y se da esteroides para disminuir el edema cerebral. Immunolepiasis o immunolepidnana, se da praziquantel 25 miligramos en dosis única, acá arriba se daba 10, ¿no? Por eso les mencioné que era más difícil para tratar la lepidnana. Amebiasis, el de mejor respuesta es el cendazol, ¿no? Dando dosis de 30 miligramos, seguido del metronidazol, ¿no? Acá la respuesta del cendazol se consigue más o menos un 94%, a diferencia del metronidazol, que está entre 88 y 90%. Cuando hay compromiso hepático, metronidazol a dosis de 30 a 50 por 10 días, tinidazol 3 a 5 días, el cendazol también 3 a 5 días, ya no se da dosis única, ¿no? Y alternativas para omimicina, dihidroxiquinoloneína y la nitazoxanida. Yardia igual, cendazol, metronidazol, ¿no? En algunos libros vamos a encontrar para la yardia dosis menores, pero en nuestro caso tenemos mucha infestación, por eso es que damos dosis de 30, ¿no? Algunos recomiendan 15 o hasta menos. Y alternativa hay por el furosemide, albendazol, que darlo 5 días lo hace mucho más caro, ¿no? Blastocitis igual, metronidazol, cendazol. Balantidiasis tetraciclina, metronidazol, alternativas sulfato de aminoxidina, paramicina, nitazoxanida. Isosporidiasis, el trimmetoprim sulfametaxol, 8 a 10 miligramos por 10 días, luego a 5 miligramos por 21 días. Se da propiamente dosis doble y se da bastante prolongado. El cristosporidio, que es el más difícil de tratar, se da acitromicina 20 a 25. Como nosotros sabemos, la dosis habitual es 10 a 12 máximo, y 3 a 5 días. Acá se da 14 días y después se da 10 miligramos por kilo por día por 21 días. Paramicina, espiramicina, ¿no? Como hablamos, 4 semanas, 2 a 3 semanas. Cicloporidiasis, también damos trimmetoprim sulfametoxazol, 8 a 10 miligramos por 5 a 7 días, alternativa metronidazol, nitazoxanida. Finalmente, el tratamiento familiar se debe dar obligatorio en oxiuros, en yardia cuando hay 2 o 3 miembros de la familia, o en una guardería más de 3 niños infectados. ¿Se debe parasitar a ciegas? No. No, eso que hace el ministerio dando albendazol, como vemos, pues dar una dosis no es efectivo para ningún parásito. Puede ser efectivo por el oxiuro, pero se va a reinfectar por los huevos y no serviría de nada. Gracias por su atención. Muy bien, doctor. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han llegado por el público participante. ¿Qué tipo de parásitos causan complicaciones mayores en los niños que pongan en riesgo la vida de estos? Los 2 casos que tenemos es el estrongiloides masivo, cuando el paciente es desnutrido,
Vemos pues casos que produce edema, hipoproteinemia, tiene signo de Lofer o migra a la vía respiratoria, ¿no? Y lo segundo que hemos visto es los ascaris cuando producen obstrucción, cuando hay cariasis masiva y dan compromiso pues, de una obstrucción intestinal, o cuando los ascaris se van a la vía biliar, produciendo pues un cuadro de colangitis, y fiebre y obstrucción de la salida de la vía, ¿no? Son los casos que más compromiso. Y ya si tenemos en cuenta los pacientes inmunodeprimidos son los parasitosis oportunistas, pero eso es en un paciente que no tiene una adecuada defensa debido al compromiso, pues tanto de SIDA, por cáncer que recibe medicamentos o por una desnutrición severa. Bien, doctor. Nos preguntan, ¿qué órganos afecta preferentemente la cisticercosis? Bueno, la cisticercosis puede afectar cualquier lugar, pero el compromiso más severo es en el cerebro, ¿no? Que nos va a dar convulsiones, cuadros de hipertensión endocraniana y a la vez vómitos y otro compromiso, ¿no? Ese es el más severo y el tratamiento, pues como hemos visto, es prolongado, 3 semanas se da albendazol, flubendazol o mebendazol. Bien, doctor, nos preguntan, además del tratamiento, ¿qué recomienda en caso de oxiurasis a repetición? Bueno, el primero debe tratarse a toda la familia, hacer la higiene adecuada y recomendar no olvidarse de la segunda dosis que se debe dar 2 semanas después de la primera, y recomendar pues que el niño en el colegio sobre todo no reciba nada si es que no se ha lavado la mano, ¿no? Acá en Lima es un poco, no es tan común, pero en regiones, en las provincias alejadas sobre todo, si uno come una galleta, la comparte, ¿no? Si come canchita, la comparte. Y ahí está pasando los huevos de oxiuro, porque es la única parasitosis que se transmite mano, boca, ¿no? Forma ya totalmente verificada. Entonces, eso va a ayudar a que se contagien menos. Bien, doctor. En el caso de presencia de mascotas en el hogar, ¿qué se debe recomendar al grupo familiar? Un favor, perdóneme 20 segundos, ya va a ser Ya, un contestame. ya, bien, doctor. Estoy terminando de dar una charla. Sí, me está diciendo las mascotas. Bien, doctor, dice, en el caso de presencia de mascotas, ¿qué se debe recomendar a la familia? Mire, el caso de mascota, como hemos visto, es poco probable que sea transmitidas, a pesar que uno siempre dice, no, los parásitos son por las mascotas, ¿no? Los perros pueden transmitir alguno que otro, no solamente los blastocitis en patos, pero no es tan común, ¿no? Los patos, los pollos y los perros. Pero si uno tiene los cuidados, los lavados, ¿no? Siempre que está con su mascota, juega, después de eso debe ser una costumbre lavarse las manos, ¿no? Y lo otro que transmiten, que no hemos tratado, son la hidatidosis, sobre todo los perros que comen vísceras contaminadas en camales clandestinos, ¿no? Porque se supone que si va a un camal oficial va a ser analizada la carne y lo que se busca justamente es que no tenga pues la posibilidad de contagiarnos a los humanos la carne, es el quiste hidatídico. Bien, doctor, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Talavera, por su valiosa participación en las telecapacitaciones que nuestro instituto comparte a nivel nacional en bien del personal de salud y de los niños. Felicitaciones por su excelente exposición. ¿Alguna recomendación que quisiera dar al público presente? Sí, finalmente solamente que quede claro que si uno sospecha de parásitos, no es a veces necesario hacer más de 3 análisis de heces, buscando los parásitos, y que no debemos dar un medicamento para desparasitar. Eso debe estar ya prohibido.
hay formas de buscar, ¿no? Hay algunos casos, pues, ¿no? El niño tiene bruxismo, le pica el ano, ha hecho vaginitis, ¿no? No duerme bien. Entonces, en ese caso, es la posibilidad que sea oxiuro es alta. Le hacemos los test de Graham, no encontramos ahí, quizás valga, ¿no? Pero el resto, no. Y lo que hace el ministerio de dar a ciegas, mebendazol cada 6 meses, estamos perdiendo dinero y una oportunidad real de diagnosticar a nuestros pacientes. Debemos más bien impulsar que sean parasitológicos mínimo 3 y tratar a los que realmente se les encuentra, no dar a ciegas. Nada más, gracias. Muy bien, doctor, gracias a usted. Agradecemos también a todos los participantes que nos están visualizando. Le recordamos que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor.